En Guatemala, la Corte Constitucional aceptó un amparo para detener el proceso de antejuicio que permitiría investigar al presidente Otto Pérez Molina, vinculado presuntamente a 2 casos de corrupción. Sin embargo, el ente jurídico indicó que la medida es provisional y que la decisión debe ser ratificada y posteriormente debe firmarse una resolución definitiva. De esta manera, también queda suspendida la labor de la comisión pesquisidora designada por el Congreso, que debía decidir si retiraba o no la inmunidad al jefe de Estado. El amparo fue interpuesto por la abogada Karen Mary Fisher bajo el argumento de que el debido proceso al mandatario fue violado y que la denuncia en su contra está basada en recortes de prensa. En Guatemala nos acompaña el diputado Amílcar Pop. Muy buena tarde, diputado, gracias por acompañarnos. Le pregunto, ¿qué significa esta suspensión provisional del proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina que se había planteado? Bienvenido. Bueno, técnicamente creo que hay, lamentablemente, inobservancias jurídicas en la resolución. Es preocupante porque hoy eso constituye un retroceso grave en la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Concretamente, la Corte Constitucional, creo yo, que comete un error arbitrario de aceptar la legitimidad o la calidad activa de la abogada que presentó el amparo. Y digo arbitrario porque yo personalmente he presentado amparos y la misma Corte me ha creado requisitos extraordinarios para poder calificar mi calidad activa, incluso peleando derechos colectivos. Entonces, se me ha señalado en algunos amparos que al no tener interés y no ser afectado, no podría interponer el amparo. Y hoy, pues, ella interpuso el amparo y se le otorga una resolución de suspensión provisional, el amparo provisional. Entonces, ahí hay un primer tema de cuestionamiento en la línea jurisprudencial y en la línea de los precedentes de derecho. Tengo 13 años de estar litigando, casi 14, especialmente los mecanismos de impugnación constitucional. Y aquí también veo un segundo problema de debilidad en la resolución. Se habla de las pruebas, se habla de la debilidad de las pruebas que presenté en mi denuncia. Todos sabemos que eso es absolutamente irrelevante. El amparo ataca la resolución de la Corte Suprema y alega que no hubo el tiempo y los mecanismos necesarios para poder hacer el examen técnico que obliga la ley. Eso no tiene absolutamente nada que ver con las pruebas. La abogada interponente ha hablado de ausencia de pruebas, ha hablado de debilidad en el planteamiento mío, se ha cuestionado técnicamente mi denuncia, cuando paralelamente el tema en cuestión es la resolución de la Suprema. En ese sentido hay una segunda debilidad y una forma de confundir los argumentos planteados a nivel público. Por otro lado, la abogada, al plantear el amparo, habla de que lo hace en virtud de la defensa del orden institucional y que quiere defender el orden institucional. Es también contradictorio porque el orden constitucional, con mi denuncia, precisamente lo estoy fortaleciendo, porque no hay una acción violenta, el pueblo no está tomando acciones de hecho, le estamos apostando al derecho y a la institucionalidad. Entonces parece contradictorio venir y fundamentar una tutela, como le llaman ustedes, o un amparo, en base al riesgo institucional y a la ingobernabilidad. Es absolutamente insostenible sus argumentos y son los que fundamenta en su amparo. Y lamentablemente la Corte otorga el amparo provisional, suspende la comisión pesquisidora y precisamente en base a esos argumentos. No hay que olvidar de que el juicio del retiro de la inmunidad o el procedimiento del retiro de la inmunidad del presidente no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del funcionario denunciado. Y por lo tanto, el Ministerio Público es el encargado de proponer y aportar las pruebas de mérito en el proceso iniciado y ante el juez que corresponda. Por lo tanto, no es el momento procesal de hablar de pruebas, sino que lo que hice fue plantear una plataforma fáctica a examen jurídico de la Corte, y la Corte concluyó en la viabilidad del retiro de la inmunidad. Entonces,
Lamento mucho la resolución que retrocede en la lucha contra la corrupción. Saludo los 2 votos disidentes de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Coincido en sus planteamientos y bueno, más que esperar, ojalá no se convierta en este proceso un manto de impunidad y de protección perversa en los mecanismos de corrupción. Más allá de cualquier circunstancia, el presidente de la República, la petición y el clamor popular y mi denuncia exigían que se utilicen los mecanismos legales, jurídicos y procesales para que él se defienda y demuestre su inocencia y que el Ministerio Público acuse e investigue y aporte pruebas en torno a cualquiera de los extremos que ha de juzgar un juez. Por lo tanto, lamento mucho este grave retroceso. Ojalá la Corte de Constitucionalidad, cuando resuelva en definitiva, pueda rescatar esa esperanza del pueblo de Guatemala de lucha contra la impunidad. Diputado Pop, ¿planea usted presentar algún recurso en contra de esta suspensión? Yo no puedo plantear recursos porque la Corte misma me ha excluido y el amparo ataca jurídicamente la resolución de la Corte Suprema que le da vía al antejuicio. Yo no estoy llamado a opinar porque no soy parte de esa tutela o de ese amparo. ¿Corren el riesgo los guatemaltecos que han exigido se investigue al presidente Otto Pérez Molina de que simplemente no se investigue y tengan que confiar en él, en su quehacer y aceptar esta decisión? Sin duda de que hay el riesgo de que se pierda un proceso de legalidad y legitimidad de escrutinio al presidente de la República. Existe el riesgo, ojalá no, insisto, la Corte Suprema nos dio un paso importante de confianza al sistema judicial y a la legalidad. Esperaría yo que no existe un efecto negativo desde la Corte Constitucional. Quiero darle las gracias al diputado guatemalteco Amílcar Pop por estar estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchas gracias.